que estamos en una caída histórica del PBI. Ahora, la pregunta es, esta semana el gobierno ha anunciado nuevas medidas. Me gustaría tu análisis, ¿no? Al respecto, ¿hubo medidas en cuanto al campo, en cuanto a la construcción? Bueno, la verdad es que el anuncio del gobierno claramente fue malo. Y eso quedó manifestado, no hace falta ni que lo digo yo, queda manifestado en lo que fueron los resultados de mercado, ¿no? El riesgo país se terminó yendo a 1.350, lo que tiene que ver el dólar subió tanto en el segmento oficial como en el paralelo. En el paralelo ya está en torno a los 155 pesos. Sí, sí. Es más, no solo eso, sino que además Argentina en este momento está enfrentando una corrida bancaria en el segmento de los depósitos en dólares. Entonces, la verdad es que si uno ya mira eso, se da cuenta que la cosa estuvo mal. Aparte, digamos, ¿por qué? Digamos, varias cosas por las que está mal. Digamos, vos para que un anuncio que vos hagas y genere confianza, tiene que tener dos condiciones. Una es que sea creíble y otra es que haya reputación. El primer problema que tenés es que Guzmán tiene una pésima reputación. Es un mentiroso serial. ¿Por qué? Porque cuando él arrancó su gestión dijo no va a haber ajuste. ¿Qué fue lo primero que hizo? Mandó un paquete fiscal subiendo los impuestos. Es más, cuando alguien le cuestionó esto, en un acto de inmoralidad, dijo no, ajuste es tocar el gasto público. Es decir, que además está claro que él está del lado de los políticos, no del lado de la gente. No solo eso, también mintió cuando terminó de reestructurar la deuda, diciendo que Argentina estaba en un sendero sostenible. Argentina no está en un sendero sostenible. De hecho, si eso hubiera sido cierto, ¿sí? Lo que vos tenés que el riesgo país se tendría que haber desplomado. Es más, Argentina tiene el peor registro de caída de bonos después de una reestructuración, claramente porque no es sostenible. Además, para que sea sostenible tendrías que tener equilibrio fiscal primario, o en realidad superávit primario. Argentina tendría que tener cerca de 2 puntos, 3 puntos del PBI, y Argentina tiene un déficit de 8 puntos del PBI en el mejor de los casos. Es más, la forma en la cual, digamos, el ministro Guzmán lo quiere arreglar, que es aumentando el gasto público, eso en Argentina se probó de los últimos 119 años, durante 109, y siempre salió mal. Y como si todo esto fuera poco, digamos, después terminó diciendo que no iba a haber recrudecimiento del cepo y a los pocos días apareció. Por lo tanto, la parte de la credibilidad no está y la parte de la consistencia tampoco está. Y cuando vos mirás el plan o lo que mandó, es verdaderamente un cachivache. Es decir, es un conjunto de parches que además se van de patadas con la teoría económica, con lo que dice la evidencia empírica. Por ejemplo, voy a ser bien explícito en 3 puntos. Sí. Ejemplo, en un momento empieza a ser elección de sectores que van a ganar. O sea, eso en la literatura dice don't pick the winner, o sea, no elijas los ganadores. ¿Por qué? Porque eso en realidad genera corrupción, genera arbitrariedad, genera ineficiencia. Y si ustedes se fijan, van a ver que hay un listado de sectores que deciden premiar. Con lo cual, digamos, eso ya está mal desde el vamos. Después, lo que hace con la quita de retenciones es verdaderamente gracioso. Es decir, el exportador, por ejemplo, el sojero, recibía 51 pesos por cada dólar, ahora va a recibir 53. El paralelo está en 155. Es una cargada. Es decir, digamos, ¿a quién quieren convencer con eso? Después hablan de la obra pública. Lo que habría que explicarles es que la obra pública es falso que genera incrementos de actividad y empleo, porque la obra pública se tiene que financiar con algo. Ejemplo, si yo lo financio con impuestos, voy a estar detrayendo capacidad de compra en otro sector y voy a estar destruyendo actividad en algo que las personas sí querían que existiera. O, por ejemplo, en otro sentido, podemos, digamos, financiarlo con emisión monetaria. ¿Y eso qué hace? Castiga a los más pobres con impuesto inflacionario. Y si lo hicieran con deuda, cosa que no lo podemos hacer todavía porque Argentina no tiene los mercados abiertos, estaríamos castigando a las generaciones futuras. Por lo tanto, digamos, eso también está mal. Entonces, con toda la razón del mundo, el mercado le volvió a pegar un cachetazo a Guzmán. Javier, te hago una pregunta incómoda.